Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino y continuamos en esta mañana de jueves en nuestra reflexión acerca de la transfiguración de Jesús en el monte de Tabor. En esta mañana hablando de una nueva identidad cristiana, porque para ser cristiano lo más decisivo no es qué cosas cree una persona, sino más bien qué relación tenemos con Jesús. Las creencias por lo general no cambian nuestra vida. Uno puede creer que existe Dios, que Jesús ha resucitado, otras muchas más, pero no ser un buen cristiano, porque es la adhesión a Jesús y el contacto con Él lo que de verdad nos puede transformar. En los evangelios se puede leer una escena que tradicionalmente la hemos llamado la transfiguración de Jesús. No podemos reconstruir la experiencia histórica que dio origen a ese relato. Solo sabemos que era un texto realmente muy querido entre los primeros cristianos, pues entre otras cosas les animaba a creer solo en Jesús. La escena está situada en una montaña alta. Jesús va acompañado además de dos personajes legendarios en la historia judía: Moisés, representante de la ley, y Elías, el profeta más querido en Galilea. Solo Jesús aparece, sin embargo, con el rostro transfigurado. Desde el interior de una nube se escucha una voz: «Este es mi Hijo querido, escuchadle a Él». Lo importante, entonces, no es creer en Moisés o en Elías. Lo importante es que escuchemos a Jesús, que aprendamos a oír su voz, la del Hijo amado. Lo más decisivo no es creer en la tradición ni en las instituciones, sino centrar nuestra vida en Jesús y poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Vivir una relación consciente y cada vez más comprometida con Jesucristo, porque solo entonces se puede escuchar su voz en medio de la vida, en la tradición cristiana y en la Iglesia. Solo esta comunión creciente con Jesús transformará nuestra identidad y nuestros criterios y nos irá sanando nuestra manera incluso de ver la vida, liberándonos de esclavitudes, haciéndonos crecer en nuestra responsabilidad evangélica, donde Jesús podemos vivir de una manera diferente. Ya las personas no son simplemente atractivas o desagradables, interesantes o sin intereses. Los problemas no son asuntos de cada cual. El mundo no es un campo de batalla donde cada uno se defiende como puede. Nos empieza a doler el sufrimiento de los más indefensos. Nos atrevemos a trabajar por un mundo un poco más humano. Nos podemos realmente parecer así mucho más a Jesús. Durante muchos siglos hemos visto cómo el miedo, e incluso a día de hoy, ha sido uno de los factores que con más fuerza ha motivado y sostenido la religiosidad de bastantes personas. Más de uno aceptaba o incluso acepta la doctrina de la Iglesia solo por temor a condenarse eternamente. Hoy, sin embargo, en el contexto sociológico actual, se ha hecho cada vez más difícil creer solo por temor, por obediencia a la Iglesia o por seguir la tradición. Y es que para resentirse creyente y vivir la fe con verdadera convicción es necesario tener la experiencia de que la fe hace bien. De lo contrario, tarde o temprano, la gente termina prescindiendo de la religión, abandonándolo todo. Es normal que sea así. Para una persona solo es vital aquello que le hace vivir, y lo mismo sucede con la fe. Es algo vital cuando el creyente puede experimentar que esa fe le hace vivir de manera más sana, más acertada, más gozosa, más feliz. En realidad, nos vamos haciendo creyentes en la medida en que vamos experimentando que la adhesión a Cristo nos hace vivir con una confianza más plena, que nos da luz, fuerza para enfrentarnos a nuestro vivir diario, que hace crecer nuestra capacidad de amar y de alimentarnos en base a una esperanza última y final.
Esta experiencia personal es complicado poderla comunicar a otros con razonamientos, con demostraciones. No será fácilmente admitida por aquellos que no la han experimentado o vivido, pero es la que sostiene secretamente la fe del creyente, incluso cuando en los momentos de oscuridad ha de caminar sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Palabras de San Juan de la Cruz. En el relato de la transfiguración se nos recuerda esa reacción espontánea de Pedro, que al experimentar a Jesús de manera nueva, dice: «¡Qué bien se está aquí!». No es extraño que años más tarde la primera carta de Pedro invite a sus lectores a crecer en la fe. Si habéis gustado que el Señor es bueno. Primera de Pedro 2, versículo 3. Bernard ha llamado la atención sobre la escasa consideración que la teología contemporánea le ha prestado al afecto y al gusto de creer en Dios, ignorando así una antigua y rica tradición que llega hasta San Buenaventura. Sin embargo, no hemos de olvidar que cada uno se adhiere a aquello que experimenta como bueno y verdadero y se inclina a vivir de acuerdo con aquello que le hace sentirse a gusto en la vida. Tal vez una de las tareas más urgentes de la Iglesia sea hoy poder despertar el gusto de creer, cuidando de manera más amable, más cálida, las celebraciones litúrgicas, saboreando mejor la palabra de Dios, gustando con más profundidad la Eucaristía, la Cena del Señor, comulgando con alegría con Cristo, alimentando nuestra paz interior en el silencio y la comunicación amorosa con Dios. Si lo hiciéramos así, te aseguro que aprenderíamos a sentirnos a gusto con Dios.